Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados al Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario madrileño ABC, Manuel Erice. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario O Globo de Brasil. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Gracias. Hoy es 4 de julio. Aquí en Estados Unidos es la fiesta nacional. En otros países también es día festivo. Por ejemplo, en Colombia es un día de fiesta hoy. Entre otras cosas, en Colombia se celebran los 25 años de la última constitución, la Constitución de 1991. Pero aquí en Estados Unidos es festivo porque el 4 de julio de 1776 se expidió la Declaración de Independencia. Ahí empezó la independencia de Estados Unidos, un documento histórico, entre otras cosas redactado mayormente por Thomas Jefferson, quien fuera el primer secretario de Estado y el tercer presidente de este país, y un hombre aparentemente muy sabio. Justamente antes de empezar, usted nos mostraba un artículo que llama muchísimo la atención, del diario The Wall Street Journal, titulado ¿Por qué el 4 de julio incluía también a América Latina? Y cuenta este artículo cómo en 1822, ya por supuesto Estados Unidos era un país independiente y varios países latinoamericanos lo eran igualmente, en la base de Norfolk, aquí en el estado de Virginia, al sur de Washington, la celebración del 4 de julio en Estados Unidos incluía la izada de banderas, no solamente estadounidense, sino banderas como por ejemplo la del Perú, la de Argentina, la de Chile y la de Colombia. Y cómo se celebraba eso como si fuera una fiesta multinacional de algunos países latinoamericanos. Es verdad que la Declaración de Independencia, tanto esa como la Declaración de los Derechos del Hombre, ya en 1700, después de la Revolución Francesa, que fue en 1789, inspiraron las revoluciones de los países latinoamericanos. Usted, que es español, que leyó este artículo, ¿qué reflexión puede hacer? Bueno, la primera que se me ocurre, hombre, en los tiempos que vivimos hoy, una celebración conjunta de Estados Unidos y países americanos es muy curiosa, muy interesante, y sobre todo muy multicultural, como ahora comentabas, y no es el mejor momento en este momento por parte de algunos que están planteando precisamente cierre de fronteras, exclusividad o exclusiones en este caso de otros países, de otros, bueno, en su caso de otras razas, hablamos aquí sobre todo de latinos o de hispanos, y yo creo que es muy interesante que celebremos hoy precisamente lo contrario, lo que es o lo que fue el origen de esa celebración conjunta de países que, por cierto, tengo que decir que esto también demuestra mucho que desde España a veces no se conoce del todo, y es que primero fue un levantamiento de criollos, es decir, de hijos, o de generaciones de hijos de españoles, frente a la metrópoli española en gran medida, no en todos los países, pero en la gran mayoría, lo cual también fue curioso, pero también es verdad que luego habría que reflexionar sobre lo que ha sido la evolución de todos esos países que durante el paso de estos 2 siglos, desgraciadamente, no han sido procesos democráticos en gran medida, muchos han sido procesos dictatoriales hasta hace no mucho tiempo. Es verdad que países, por ejemplo, como Colombia, como otros, pues han tenido democracia durante más tiempo incluso que España, la España reciente, pero sí es curioso ver un poco lo que ha sido la evolución de los países, de Estados Unidos, por supuesto, con su tradición democrática ininterrumpida desde el principio, frente a lo que han sido otros países del continente con una tradición más golpista, dictatorial. Felizmente hoy en la gran mayoría procesos democráticos consolidados, pero es una buena reflexión para estudiar lo que ha sido la evolución en este continente, en este apasionante continente, y sobre todo, como decía Churchill, la mejor forma de no repetir la historia es conocerla, y yo creo que es bueno en gran medida conocer esta historia para no repetir la peor parte de ella. Enrique Gómez Batista. Bueno, esto es interesante, creo, porque vemos cómo en principio, por ejemplo, en países como Brasil, la influencia americana era muy importante. Uno de los primeros nombres de Brasil cuanto república era Estados Unidos de Brasil, por ejemplo. Y esa liberación se pasó mucho rápido para un momento de rejección muy grande. Hablamos hace pocos años de imperialismo americano intentando dominar todo el continente, que había como su espacio. Y ahora tal vez eso esté empezando a cambiar, tal vez vemos como, por ejemplo, la visita de Obama a Cuba fue como un símbolo que tal vez cambie una generación que no puede más hablar de los americanos como los imperialistas, como
bueno, no sé, tal vez sea un momento bueno cuando muchos países de Latinoamérica están completando, conmemorando 200 años de independencia, que también reflexionen y también miren una relación más saludable con Estados Unidos. Munilla. Me llamó muchísimo la atención esa reflexión del Wall Street Journal de que Estados Unidos fue fundada con ideales cosmopolitas y con la idea de digamos, compartir estos ideales de independencia con otros países, y de hecho dice el artículo que en 1822 Estados Unidos fue el primer país del mundo que abrió relaciones diplomáticas con el Perú, Chile, Argentina y con lo que era entonces la Gran 1822. 1822, es una tradición vieja y ahora no tienen remedio, porque en este momento, en este país, aquí tan cerca, que se preparan los festejos, donde están empezando justo ahora los desfiles de 4 de julio, en eso son muy buenos en este país en crear algunos festejos bastante llamativos donde todo el mundo se siente incluido, y en este momento no tienen remedio porque con la cantidad de hispanos, de asiáticos, todas las poblaciones de otros países que están creciendo, esto se vuelve otra vez una celebración con muchísimas banderas distintas a la de este país. Es curioso como en el artículo además se menciona que en algún momento en el año 1826, aquí en Estados Unidos, cuando se cumplían los 50 años de la Declaración de Independencia, algunos miembros del sector sur, del área geográfica del sur de Estados Unidos, del Partido Demócrata, decían que América Latina era una zona peligrosa, peligrosamente antiesclavista, que los líderes eran extremistas que estaban en contra de la esclavitud. Simón Bolívar, que les dio la libertad a 5 países de América Latina, decía que Thomas Jefferson no le había brindado el apoyo para la causa independentista porque Jefferson era un hombre, a pesar de haber escrito esta declaración de independencia de que todos los hombres somos libres e iguales o nacemos libres e iguales, el señor Jefferson tenía esclavos. Esa tradición antiesclavista es un gran motivo de honor y de ejemplo para este país que todavía mantiene tantas raíces de racismo aún peor que las que hay en América Latina. No, habría que recordar lo que han sido los dos grandes partidos estadounidenses en la historia, que ha sido precisamente el origen es el contrario al que hoy parece, por lo menos en algunos de los integrantes del Partido Republicano, frente a lo que son las ideas liberales, liberales entendidas en el sentido amplio, no en el sentido solamente estrictamente estadounidense, pero antes era al revés. Efectivamente el Partido Demócrata en sus orígenes era partido, digamos, más conservador en el peor sentido de la palabra, y el Partido Republicano era, digamos, el más liberal en el buen sentido de la palabra. Y eso luego ha ido evolucionando y ahora tenemos, digamos, lo que es la tradición republicana. Desde luego el Partido Republicano no se corresponde en gran medida con lo que fueron los orígenes, bueno, y lo que esperemos que sea reconducido, pero si finalmente Donald Trump gana la elección presidencial, no sé qué va a ocurrir con ese gran partido tradicional de este país, ¿no? Antes de hablar de noticias de Irak y de Medio Oriente muy preocupantes y del Brasil, y para no salirnos del tema de Estados Unidos, publicó el diario The New York Times en las últimas horas un artículo de Michael Shear hablando sobre qué hace el presidente Barack Obama por las noches. Y cuenta cómo el presidente Obama es un hombre que prácticamente todas las noches cena con su esposa Michelle y con sus hijas Sasha y Malia a las 6:30 de la tarde en la Casa Blanca, prácticamente todos los días. Y está alrededor de 1 hora con ellas, sin llamadas telefónicas, en una vida muy familiar, algo que parece además realmente infrecuente en un jefe de Estado. Pero cuenta además que después de que él termina la cena, se va a su despacho en la planta alta, en la segunda planta, en el segundo piso de la Casa Blanca, y se encierra y permanece solo allí, a veces con algunas visitas de su mujer Michelle Obama, prácticamente hasta las 12:30 de la noche, que le llevan, él lee mucho ahí, revisa documentos, revisa lo que llaman en inglés un briefing, una especie de informe de toda la administración en Estados Unidos que le mandan a las 8 de la noche, y que dura ahí, y que lo único que hace es a veces tomar agua. Y en algunas ocasiones, o casi siempre, le llevan 7 almendras, no le llevan 6 ni 8, sino 7. Y que es un hombre nocturno y que le gusta estar solo y leer documentos. ¿Le causó curiosidad ese artículo del señor Obama? Sí, un poco curiosidad que también se despierta temprano, todavía antes de las 7 está despierto y bueno, vemos que tiene una agenda muy efectiva todos los días. ¿Y cómo utiliza eso para reflexionar? O sea, es un poco curioso que cuando comparamos con lo que había, por ejemplo, el artículo habla un poco de la vida de George Bush o de Bill Clinton, que Bill Clinton también era notívago, pero quedaba siempre con amigos o en charlas, y por George Bush no, se dedicaba temprano, todo eso. O sea, ve cómo reflexiona y cómo tiene un ar de estadista, cómo tal vez
pase ese momento pensando mucho en cómo será su legado, cómo entrará para la historia. Creo que eso es una cosa muy importante para él. Y tenemos que acordar que tanto él cuanto Michelle Obama son muy jóvenes todavía, ¿no? Michelle tiene hoy 52 años. Y estaba leyendo también un artículo muy importante, un perfil de ella en El País, que hablaba de eso. O sea, ¿qué será el futuro de los dos, que son muy jóvenes y que pueden influenciar mucho? Vemos en estas elecciones, mañana tendremos la primera comicio conjunto entre Obama y Hillary Clinton, y cómo será importante, más que en otros años, los pesos del expresidente en esta campaña, una campaña totalmente atípica contra Donald Trump, cómo podrá ser muy importante para no dejar que el país va a Trump o para conseguir un histórico tercer mandato demócrata, que no es algo muy común acá, ¿no? Es que Obama cumple 55 años a propósito de la edad de hoy en un mes, exactamente dentro de un mes, el 4 de agosto. Está joven, aunque está un poco acabado, y él mismo se burla de su desgaste físico durante los años de presidencia. Estaba revisando muy rápidamente los hábitos de sueño o los hábitos nocturnos de otros presidentes, y aparte del de Clinton, que lo hemos comentado, donde se quedaba conversando, y Bush, que se dormía tan temprano, pues ahí aparece, por ejemplo, que Roosevelt roncaba tanto que muchas veces se tenía que aislar para no despertar a los demás, y que, bueno, que Bush, George W. dormía siesta, y que la mujer le decía siempre, si usted quiere solucionar los problemas del mundo, por favor tiene que dormir un poco menos. Y también hacía alusión y recordaba la adicción a las pastillas para dormir que tenía John F. Kennedy, pastillas para dormir y otra cantidad de remedios que él tomaba. Creo que los hábitos nocturnos se parecen a su forma de gobernar, y esta forma reflexiva y metódica y un poco solitaria de Obama no es sorprendente, aunque el artículo fue muy llamativo. Manuel. Sí, yo me fijaría, enganchando el hilo que dejaba Muni, en la personalidad, en lo que refleja la personalidad del presidente Obama, que por cierto viaja a España esta semana, el próximo fin de semana estará en España, previamente en Polonia. Claro, al final es reflejo de una personalidad de alguien que no es estrictamente un político, en el sentido, no le gusta hacer política al presidente Obama, es decir, es más un intelectual, es más alguien de ideas, es más alguien, bueno, un estudioso de las teorías políticas, del derecho, y efectivamente no le gusta hacer política. Alguien que está presidiendo un país y que no tiene casi contacto externo, en el sentido de, bueno, imagino que alguna llamada, puede que cruzará alguna llamada, pero no es lo habitual en él, es más estudioso, es más incidir en las teorías políticas, y en cambio el contraste enorme es con Bill Clinton, que es el político por excelencia, el hombre de carisma, el hombre político a quien le gusta hablar con mucha gente, y que todo el tiempo que dedica Obama a leer y a trabajar sus papeles, Bill Clinton lo dedicaba a hablar por teléfono, pues no sé con quién, me imagino que con mucha gente, sobre todo el punto de vista más politiquero, en lo bueno y en lo malo que tiene esa palabra, frente a lo que es. Yo creo que en parte es una virtud, desde el punto de vista de lo que puede ser un estadista, pero también creo que es un defecto de un político, que no deja de ser un político, que él mismo ha reconocido muchas veces que está en ese defecto no haber llegado, o no haber, digamos, puesto las bases de acuerdos con el Partido Republicano. Es decir, no solamente es culpa, que por supuesto también del Partido Republicano, sino que él mismo reconoce que no ha sido capaz a veces de llegar a acuerdos porque no le gusta el contacto político, no le gusta el, bueno, fajarse en lo que muchas veces es la política, pues para conseguir acuerdos. Y esa distancia que él mismo marca en su personalidad, pues muchas veces no facilita, digamos, el contacto para llegar a grandes acuerdos con el partido de enfrente. ¿Cómo será la vida nocturna de Donald Trump si llega a la Casa Blanca, o de Hillary Clinton? Uno se imagina a Trump en unas fiestas y Hillary Clinton haciendo unas tareas ahí con sus asesores por las noches. Bueno, de Bill Clinton como una figura que no existe además ahora mismo, que es no es primero damo, pero esa figura hay que crearla, si realmente... Sería como Dennis Thatcher, quien fue esposo de Margaret Efectivamente, Thatcher, pero no existe legalmente, ¿no? Británica. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. En los últimos días, Manuel, el Estado Islámico ha causado muchas muertes. Ha habido atentados terroristas en las últimas horas en Bagdad, 140 muertos en una zona comercial, pero también ha habido atentados en Bangladesh y hubo atentados hace muy pocos días en el aeropuerto de Ataturk en Turquía, en Estambul. Hay un artículo hoy en el diario The New York Times que trae una cita del portavoz del Estado Islámico, que es este grupo que comete estos atentados, que pretende formar un califato, es decir, prácticamente un Estado entre Irak y Siria, en la zona, en la frontera entre Irak y Siria y Turquía. Y lo que pasa es que el portavoz, Abu Mohammed al-Andani,
ha dicho que lo que tiene que hacer el Estado Islámico es volver a la estrategia guerrillera. Señalan las fuentes de inteligencia que después de la caída de Faluya, una ciudad iraquí que estaba controlada por el Estado Islámico ha ido perdiendo territorio. Están recibiendo 150 millones de dólares al año, calculan ellos, por las extracciones de petróleo que están haciendo de manera ilegal, por supuesto. Pero han perdido el 47% del terreno en Irak y el 20% del terreno que tenían en Siria, según las estadísticas de inteligencia. Se teme entonces que haya atentados en ciudades europeas y su periódico, el ABC, recoge, entre otras cosas, el hecho de que el Estado Islámico tiene en España, en donde no ha habido atentados de esa organización, una célula llamada Al-Ándalus, que era el nombre de la antigua Andalucía cuando estaba en poder musulmán, y la alerta terrorista en España es de nivel 4 sobre 5. ¿Qué lectura le da usted a ese anuncio de los organismos de inteligencia españoles? Bueno, está claro que ahora mismo Daesh puede actuar en cualquier sitio del mundo occidental y ya lo ha hecho. Hay que recordar también a la lista de la que hablabas los atentados de París y los de Bruselas. Además, el caso de Bruselas muy parecido al de Estambul, el aeropuerto con bueno, pues, suicidas que se hacen explotar pues, en el momento más, cuando pueden intentar causar más daño. Y el caso de España, hombre, hay precedentes desde luego, porque en 2004 tuvo lugar el 11M, es verdad que entonces el origen, digamos la inspiración venía de Al-Qaeda, pero que al final no olvidemos que Daesh, aunque ellos dicen el Estado Islámico, está, digamos, es la consecuencia, es una ramificación, una consecuencia posterior, nace de la antigua Al-Qaeda. Entonces, efectivamente, parece que en la medida en que le va peor en lo que es la guerra sobre el terreno, en caso de Siria e Irak, pues está intentando intensificar los atentados indiscriminados en Europa y en todo, insisto, en todo Occidente y allá donde pueden. Es verdad que el peligro esencial en España y en Europa, y lo hemos comentado alguna vez, es el hecho de que se cuelen, como parece que es el caso de esta célula o de este grupo terrorista en España, que al parecer tienen o podrían tener pasaportes comunitarios, pasaportes del territorio Schengen, que es lo que les permite recorrer sin ningún problema cualquier punto de Europa. Ese es el gran peligro en lo que tiene que ver con atentados en Europa, es decir, que ellos puedan moverse con libertad de Bruselas a Madrid, correcto, o y en cualquier Viena punto, o a París. exacto, en cualquier punto pueden actuar, porque además hoy en día es fácil, ya no son como digamos el terrorismo clásico de antaño, que eran células que se instalaban en un sitio y no se movían. Hoy en día es muy fácil moverse desde el punto de vista del transporte, del fin, cualquier punto de Europa, y eso es un peligro permanente para España y para toda Europa. Por tanto, estamos luchando, o el Occidente está luchando contra un fenómeno muy peligroso y sobre todo muy difícil de detectar, y ya la segunda parte y última es la facilidad que tienen para hacer propaganda en Internet, cosa que no existía tampoco antes. Es decir, todo eso convierte el cóctel explosivo en más peligroso que nunca. Enrique. Bueno, eso es una preocupación muy grande también ahora para Brasil por los Juegos Olímpicos. Estábamos semanas pasadas con el principal ejecutivo de los Juegos y dice que acá o en Europa mucha gente dice Zika, Zika, Zika como la gran preocupación. Y él dice, Zika no está en mis 10 grandes principales preocupaciones, mi preocupación es seguridad. Y claro, Brasil no tiene una tradición de terrorismo, pero tiene muchos accesos con problemas de armas, de los problemas de narcotráficos que tenemos, y será el grande palco del mundo, o sea, todo estará mirando allá, y creo que sí, que una preocupación muy grande es con los Juegos y hay que tener mucho en cuenta eso. Habrá 85.000 soldados vigilando los Juegos Olímpicos en los próximos días en Río de Janeiro. Sí, será el doble de lo que ha tenido en Londres, por ejemplo, porque sabemos que el gran objeto de Brasil, de Río, es la cuestión de la seguridad, no solamente el caso de terrorismo, pero la seguridad nacional, que siempre no ha sido muy bien resuelta en Río, y eso sí es un problema que sí complementa con este problema de terrorismo que ahora es una amenaza a cualquier evento global, ¿no? Es muy llamativo como el reto más grande para los organismos de seguridad de Occidente es cómo se mide el éxito en una guerra contra el terrorismo, porque hace poco John Kerry decía que se había controlado sobre el territorio en Siria y en Irak al Estado Islámico, que estaban contenidos y que se había destruido gran parte de su poderío, y mientras tanto ellos muy fácilmente se pudieron descentralizar y con las herramientas que tienen simplemente
convertirse en unas células que fueron y que se han convertido en algo globalizado. Es una guerra asimétrica, donde es muy difícil para fuerzas que tradicionalmente han estado entrenadas para combatir territorios, combatir sobre el terreno geográfico, lidiar con un terrorismo digital, un terrorismo completamente mutante, que tiene unas armas muy sencillas de coordinar, y cómo ese terrorismo se está sofisticando y ya no son lobos solitarios, como lo han dicho varios periódicos, incluyendo el Washington Post de hoy, sino grupos organizados que hacen unos daños muchísimo más grandes. Creo que le toca reinventarse también a los organismos de seguridad. Un último asunto de este segmento, Enrique, tiene que ver con Brasil, donde hay una crisis política y económica muy profunda. Está la presidenta Dilma Rousseff marginada del cargo por 180 días. Después de los Juegos Olímpicos a finales de agosto, el Senado votará a ver si la destituye o no, todo como consecuencia de que ella está acusada de haber maquillado las cuentas públicas. Pero aparte de eso está el caso de Petrobras, más de 2.200 millones de dólares en sobornos, y está implicado en ese caso el expresidente Lula da Silva, el antecesor de Dilma Rousseff y el mentor de Dilma Rousseff. Ahora el señor Lula, que al parecer quiere ser candidato otra vez en el año 2018, ha dado una entrevista para el diario inglés, al diario británico The Guardian, en donde él dice que todo lo que está pasándole a él, y eso que algunas propiedades de Lula han sido allanadas, ha sido interrogado por las autoridades y demás, que todo es, señala el señor Lula da Silva, una operación para dañar su propia imagen, una operación desde el poder y desde los medios de comunicación. Actualmente el presidente es Michel Temer, el vicepresidente brasileño de un partido distinto al Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma, y además ha tenido cuestionamientos muy serios, se le han caído varios ministros en las semanas que lleva en el poder. ¿Tiene razón Lula? ¿Es esto una operación mediática gigantesca contra su imagen? Bueno, no es posible decir que es solamente mediático, porque de facto están encontrando soborno, están encontrando problemas. El caso de Lula enero fue muy fuerte, que tuvo que ir a la policía a dar un depoimento forzado, como decimos, coercitivo en Brasil, y eso fue muy dañoso para su imagen. Ha dicho que estaban intentando matar la culebra, se autodeclararon la culebra, pero a la culebra se quedó más nerviosa y todo. Y sí, es un animal político, tiene sí ganas de volver, no cayó en intento que otros líderes latinoamericanos hicieron en los últimos años para quedarse 3-4 mandatos. Sí, respetó la Constitución, salió después de su elección, pero he hecho su sucesora, pero él sí continúa animal político muy activo, sí que tiene problemas respuestas a dar, porque hay una gran duda sobre un sitio, una quinta que tal vez sea de él o no, donde están sus cosas personales, pero es que es de un amigo que todavía fue favorecido en los contratos públicos, tiene un apartamento que tal vez sea de él o no, o sea, no se sabe muy bien esas cosas y tienes que resolver eso. Además, tenemos que lembrar que en abril intentó ser, en marzo, intentó ser ministro de Dilma y fue prohibido por la justicia, por la Suprema Corte de Brasil, porque este juez que le acusa de tener un efecto mediático intentó bloquearlo con el argumento de que intentaba solamente tener un foro privilegiado para quedarse lejos de la justicia. Claro. O sea, es una trama muy compleja, de verdad. No podemos olvidar, tiene aún es el político más bien avaliado para las pretensiones electorales de 2018, pero tienes problemas, tienes que dar respuestas. Si en verdad quieres, tienes que dar respuesta. El fato es que su partido se quedó tanto tiempo en el gobierno y sí hay problemas graves éticos, un partido que se ha construido con la bandera de la ética y la de la transformación social. Ha obtenido suceso en la transformación social, retiró Brasil de la pobreza, de muchos problemas, pero repitió todos los problemas éticos que a tanto afligen Brasil. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto. El diario The Washington Post trae un artículo explicando cuándo surgió la costumbre de ir a la playa. Ahora que estamos en julio y en el hemisferio norte del mundo la gente está yendo a las playas en el Caribe, en Europa y demás. Y todo, como ocurre con tantas cosas, fue un invento de los ingleses. Antiguamente, y mencionan aquí los poetas de la antigüedad, Ovidio, Horacio, Séneca, decían que el mar era algo antisocial,
y además lo reflejaban con, el mar era significado de grandes tragedias, de naufragios y demás. Eso fue cambiando después con los ingleses, incluso ya en el siglo XVIII, cuando un científico, Lavoisier, descubrió el oxígeno, la gente empezó a salir al mar, pero fue en Inglaterra en donde se popularizó la costumbre. Ya en el año 1783, el príncipe de Gales, quien luego fue el rey Jorge IV, fue a la playa y dijo que le había gustado. Playas en Inglaterra, atención. ¿Cómo le parece este artículo? Bueno, eso llegó de Inglaterra, llegó también al norte de España, que es cuando se empezó a poner de moda ya en el siglo XIX el ir a la playa. No, es un artículo muy interesante que significa, yo creo que el mar, su conjunto, tiene una doble vertiente. La buena, que hoy en día podemos disfrutar de ella, que es que pues, se habla siempre del yodo, de lo que proporciona desde el punto de vista del relax, pero luego también no perder, yo siempre que hablo con la gente de mar, que yo no soy gente de mar, no perder el respeto al mar, porque tiene mucho peligro, incluso en algunas playas donde son un poquito más salvajes, que te puede llevar por delante si te descuidas. ¿Y están las playas del Brasil? Bueno, tengo que agradecer a los ingleses entonces. Sí, me encantan las playas de Brasil, pero respondiendo a su pregunta, a playa que más gustó, que no me oigan, no me hacen caso en Brasil, fue de Rhodes en Grecia, me encantó. ¿Sí? Sí. Lo dice un brasileño, eso debe ser una playa muy seria. Sí. Muy A mí niñense. me encantó en el artículo cuando hablaron de que los primeros que invitaron a la gente a ir a la playa fueron los médicos, porque decían que el agua de mar aliviaba la melancolía y la depresión, y yo creo que todavía es así. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.